No tiene caso, Tuber, te Lili. escucho. No deberías preguntarle a ese bueno para Tuber, nada. cierras el micrófono que se escucha un televisor o algo así. Tuber, gracias. Recuerden siempre tener apagado el micrófono a menos de que vayamos a decir algo. Luis Felipe, también cierra tu micrófono, por favor. Luis Felipe López. Listo, gracias. Entonces, pues, no llegó nadie más. Entonces, vamos a iniciar. ¿Están viendo la pantalla, sí? Listo. Entonces, voy a retomar este taller porque dentro de los talleres que he evaluado he visto que hay errores por ahí y los he devuelto. Entonces, recordar que este taller 7 tiene dos partes. Una parte en el cuaderno, que es este primer punto, que es con relación a este cuento de la célula de Juan. Y el segundo punto, este pedacito, con relación a este fragmento de lectura. La siguiente parte era leer sobre estas estructuras de la célula, ¿sí? Y abrir este link de esta página. Cuando nosotros abrimos este link, nos aparece nuestra guía interactiva, que es esta guía del colegio. Entonces, ¿cuáles eran las recomendaciones? Que debemos escribir todo en minúsculas. Si escribimos en mayúsculas, nos va a coger error, ¿listo? Entonces tiene que ser todo en minúsculas y con tildes. Entonces acá, por ejemplo, yo estoy escribiendo célula animal, acá célula vegetal. Entonces esas dos están bien, pero yo voy a poner una en minúscula y una en mayúsculas. Por favor, dan el ingreso. Hernández, por favor. Profe, la verdad es que yo no sé cómo es que se hace eso. Ay, ¿por qué no me dijiste antes? Ahí cuando les aparece aquí en la mitad de la pantalla admitir, entonces ustedes dan clic en admitir y ahí entra la persona. Pero tiene que ser un estudiante con correo institucional. Si lo hace otra persona, no lo puede hacer. Profe, yo tengo el correo institucional. Sí, entonces si llega a entrar alguien para que yo no me salga de la clase y me salga de la presentación a irles a activar a esa persona, entonces una de las personas que tiene correo institucional le da admitir para que la persona que está pidiendo ingreso pueda ingresar. ¿Listo? Entonces acá Señora, íbamos. profe. Célula animal está bien y célula vegetal está bien, pero yo no le puse tilde, ¿listo? Entonces aquí tiene que ser con minúsculas, ¿listo? Si marco doble respuesta me va a coger equivocada, ¿listo? Entonces aquí estoy, aquí al azar estoy contestando, ¿listo? Entonces acá, entonces citoplasma. Pongamos aquí falso, la siguiente verdadero, falso. ¿Listo? Yo estoy contestando ahí de cualquier manera, ¿listo? No estoy leyendo para nada, ¿listo? Es para que ustedes se den cuenta cómo lo deben llenar. Acá este es el núcleo, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir núcleo con tilde para que veamos que sí es. Núcleo sin tilde para que se den cuenta que no coge la respuesta correcta, ¿listo? Aquí, aparato de Golgi. ¿Listo? Entonces, ahí contesté algunas, ¿listo? Cuando yo ya tengo toda resuelta mi guía, ustedes sí la resuelven todas, ¿listo? Cuando ya la tengan resuelta todas le van a dar terminado. Y les va a salir esta cosita acá. Enviar respuestas a mi profesora no se puede porque yo no tengo activo ni hemos cancelado la suscripción a esa página. Pero sí podemos comprobar qué nota nos sacamos y qué nos quedó bien y está mal. Entonces le damos clic ahí y nos devolvemos hacia arriba. Si ven que aquí sí es el núcleo, pero está en minúscula, está sin tilde, entonces no la coge como errada, ¿listo? Entonces aquí las que están bien, y Claudia se sacó nota 2 de 10. A esta nota es a la que ustedes le tienen que hacer el pantallazo. Ustedes no tienen por qué copiar toda esta guía en el cuaderno. Hay niños que me la copiaron en el cuaderno. No es necesario copiarla en el cuaderno, porque para eso estamos implementando estas guías
que no son siempre, pero sí algunas veces para evitar que ustedes copien todo en el cuaderno. Otros me la contestaron acá, pero no me hallaron la nota, entonces igual la tienen que volver a hacer y enviar el pantallazo de la nota, porque con ese pantallazo yo le saco parte de la nota, porque una parte es esta actividad y la otra parte son los 2 puntos del cuaderno. ¿Listo? Entonces, esta guía vale 3 puntos de 5 y la parte del cuaderno vale 2. Entonces, si yo hago lo del cuaderno más lo otro y acá me saqué 5, por ejemplo, entonces me sacaré 3 algo en la nota de la semana. ¿Listo? Entonces, por favor, hacer bien esta parte. Listo. Era eso. Otra cosa, no sé si aquí estén presentes Martínez Retamosa, Valeria, o Forero. ¿No están en la clase? No. Listo, chicos. Entonces, vamos a iniciar ya con el tema de hoy. ¿Hay dudas sobre esto? No, profe. Listo, eso espero que ya esté bien. ¿Listo? Entonces voy a cerrar. Ah, no, no la voy a cerrar, la voy a achicar. Voy a compartir otra pestaña. Compartamos el escritorio. ¿Qué es el tema de hoy? Chicos, recuerden que nuestras clases son cada 15 días. Entonces, esta semana les voy a dejar es un taller de repaso de célula. ¿Por qué? Porque célula tiene que quedar súper, súper claro porque es un concepto básico para todo lo que vamos a ver en bachillerato. Entonces, esta semana, o sea, ahorita ya les voy a publicar en el Edmodo la guía de esta semana. Vamos a manejar el libro que ustedes reclamaron en la CDA, ese que se llama Secundaria Activa. ¿Sí lo tienen todos en la casa? No, profe, yo no lo tengo. ¿Y por qué? Lo voy a reclamar. Porque ¿No yo lo sí va a tengo reclamar? que Yo estar- creo que la semana pasada fue la última vez que lo iban a dar. Me escribes, por favor, a mi WhatsApp de atención a papás. No sé si el director de grupo ya les dio mi nuevo número de WhatsApp porque me hackearon. ¿Sí lo mandó al grupo de los papás, el nuevo número? Yo no ¿No? sé eso, profe, mi papá es el que está ahí. Bueno, Sí, anótalo profe. y me escribes. Anote ese número y me escribe. Me dice, profe, me hace el favor y me manda el libro virtual o las páginas que necesitamos para hacer la guía. Porque yo tengo ese libro virtual, bueno, o te mando el link, pero me escribes ¿al qué? Me escribes al WhatsApp. El número es 302 482 1070. ¿Listo? Ahí me escribes, profe, por favor, me mandas las páginas del libro de lo de la guía que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces vamos a iniciar. Este tema es de la siguiente semana, o sea, nos vamos a adelantar. ¿Listo? Y la actividad que voy a explicar yo hoy acá, la voy a publicar hasta el viernes de la otra semana, o sea, hasta el 16. Entonces, por favor, no se vayan a apresurar. Yo necesito es que quede entendido el tema. El 16 les pongo la actividad para que la puedan subir, ¿listo? Si la van adelantando, pues les tocaría ver bien el video, ¿listo? Porque la guía no se las tengo lista aún. Entonces, vamos a ver la parte de reproducción celular y de reproducción de seres vivos también aquí incluida, de algunos seres vivos, no todos, porque esa reproducción celular también se da en seres unicelulares, porque tengamos en cuenta que los unicelulares son una sola célula. Entonces es importante ver este tema. Entonces primero vamos a partir del concepto básico de
de reproducción. Entonces, la reproducción es un proceso biológico, es una función vital de los seres vivos que permite la creación de nuevos organismos o nuevos individuos. Esta función vital es una propiedad que la tienen todos los seres vivos, desde una bacteria hasta la ballena. Todos los seres vivos tenemos una reproducción y nuestras células constantemente se están reproduciendo. Entonces, así yo como ser humano no me reproduzca y no tenga un hijo, mi cuerpo sí está llevando a cabo los procesos de reproducción todo el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, que no es solo para originar un nuevo individuo en un ser pluricelular como estos gatitos, sino que es también un proceso celular que da origen a que este individuo crezca y repare tejidos, se renueve, se reforme. Y en la parte unicelular, en los que son una sola célula, sí va a originar un nuevo individuo, ¿listo? Entonces, tenemos que hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, es un tipo de reproducción en donde necesitamos dos individuos, o sea, tiene que haber una hembra y un macho. Cuando está la hembra y el macho juntos, cada uno tiene su información hereditaria y van a originar un nuevo individuo como es este gatito. Este gatito va a tener un porcentaje de información de su papá y un porcentaje de información de su mamá y lo va a hacer único. A eso se llama variabilidad genética. Nosotros tenemos esa variabilidad genética. Nosotros somos un lindo revuelto de nuestra mamá y de nuestro papá. Y ellos a su vez lo heredaron de sus padres. Entonces, nosotros tenemos características tanto de nuestros papás como de nuestros abuelos como de nuestros bisabuelos, porque esa es la variabilidad genética y lo que hace que nosotros seamos únicos frente a los demás, a menos de que tengamos un gemelo, ¿no? Ese sí ya sería cuento aparte. Pero por lo general todos somos únicos, tenemos características propias, nos podemos parecer a otros, pero somos únicos. Y esa característica de que nosotros seamos únicos sea por la reproducción sexual gracias a la variabilidad genética. Cuando hablamos de reproducción asexual, es cuando un ser vivo se reproduce de sí mismo y hace una copia 100% idéntica. Entonces es como si Claudia se dividiera en dos y salieran dos Claudias totalmente idénticas en tamaño, forma, igual de gorditas, idénticas, sí, una fotocopia tal cual. Entonces, cuando hay una reproducción asexual, no hay variabilidad genética. ¿Por qué? Porque no se mezcla con nada. Entonces, los hijos de esos seres vivos o de esas células son 100% iguales a las células que lo originaron o al individuo que lo originó. Entonces, ahí podemos encontrar diferentes tipos de seres vivos que van a tener esa reproducción asexual y otros que van a tener la reproducción sexual. Ahora no pasó. Acá tenemos un cuadrito de diferencias. Tipos de reproducción y sus características. La sexual. Interviene un solo progenitor, no necesita tener pareja. La misma célula o el mismo individuo decide el momento de reproducirse. Como es el mismo el que se reproduce y hay una copia idéntica de él, no existen células sexuales o gametos. ¿Cuáles son las células sexuales o gametos? El óvulo y los espermatozoides. Entonces, esos seres vivos no tienen ese tipo de células. Todas sus células son iguales. Los descendientes, o sea, los hijos, son idénticos al progenitor e idénticos entre sí. O sea, son copias 100% igualitas. ¿Qué tipo de individuos tienen este tipo de reproducción? Los seres vivos unicelulares, entonces teníamos ahí las bacterias, el reino Monera y el reino Protista, y también tenemos ahí algunos hongos, algunas plantas y unos animales, pero los animales más sencillitos, los más complejos no, porque los animales más complejos tienen reproducción sexual, o sea, ya está diferenciada
el macho, este símbolo significa macho, y este del palito, la T hacia abajo, significa hembra. Entonces, en este tipo de animales sencillos no hay diferenciación entre hembras y machos. En cuanto a la reproducción sexual, entonces tenemos que siempre tienen que haber dos. Tiene que haber un macho y una hembra, que son los progenitores. Si hay células sexuales o gametos, entonces todos los animales y las plantas superiores, las plantas también tienen los gametos, que no son los espermatozoides, sino son el polen de las plantas, de las flores. Ese polen son los gametos masculinos de las flores. Y tenemos las hembras, y en las flores hay flores que en su interior tienen los ovarios y los ovocitos. Entonces hay flores que pueden ser hermafroditas, tienen en una misma flor tanto la parte masculina como la femenina, o hay plantas en donde hay flores que son netamente femeninas y otras totalmente masculinas. Entonces, en ese proceso, las abejitas llevan el polen de una flor a otra para fecundarlas. Entonces, este tipo de reproducción sexual se da en plantas superiores, en las que tienen flores, y en todos los animales, y obvio que en el ser humano. Entonces, si hay células sexuales o gametos, estos gametos tienen la mitad de la información de las otras células. Entonces, estos gametos, cuando se unen, forman una sola célula que se llama el cigoto, y ese cigoto se va a desarrollar y va a producir el individuo, el descendiente, que es el hijo. Y va a tener tanto características de este como de este. ¿Listo? Me voy a salir aquí un momentico. Paint. Tengamos en cuenta que hay dos tipos de células en nuestro cuerpo. Digamos, en nosotros que somos seres superiores. Tenemos células somáticas y tenemos, células somáticas y células sexuales. Entonces, las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, ahí, ¿cuáles incluimos? Las de la piel, las de los músculos, Profe, no te escucho nada, creo que te apagaron el micrófono, no sé. Alguien me cerró el micrófono. ¿Desde dónde no escuchaste? ¿Desde que me metí al Paint? No, apenitas cuando tú como que bueno. ibas a decir algo y Bueno, me avisan. Entonces, tenemos dos grupos de células en un ser vivo como nosotros, como las plantas superiores, como los animales y como nosotros los humanos. Tenemos que hay células somáticas y células sexuales. ¿Cuáles son las células somáticas? Entonces, son todas las células del cuerpo. Entonces, aquí, células del cuerpo. ¿Listo? Todas las células del cuerpo son las células somáticas. Y las células sexuales son las únicas que nos permiten reproducirnos, que serían los espermatozoides y los óvulos. ¿Listo? Que en otras palabras se llaman los gametos. Por favor, dejan ingresar a la persona que está entrando. Entonces, estas células somáticas o todas las células de nuestro cuerpo tienen, de nosotros los humanos, 46 cromosomas. Y las células sexuales tienen 23. ¿Por qué creen que se da esta diferencia? Que unas tengan 46 cromosomas y otras 23. Entonces, estas células de nuestro cuerpo, las del cerebro, la de los músculos, la del estómago, la de la piel, todas tienen 46 cromosomas porque es toda nuestra información hereditaria. Y esa célula estaría en 2N, o sea, tendría 2 pares de cromosomas de cada tipo. Y esta sería solo N.
porque solo hay un par, un juego de cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi lápiz. Entonces, acá yo tengo mi óvulo. Qué pena. Tiene 23 cromosomas. Y aquí está el espermatozoide y tiene otros 23. ¿Listo? Cuando se unen estos dos, forman una célula más grande que se llama el cigoto. Y entonces 23 más 23, ¿cuánto da? 23 más 23, 46, ¿listo? Entonces ahí ya tendríamos la carga normal de un ser humano, que son 46, ¿qué? Cromosomas. Entonces, todas nuestras células somáticas de nuestro cuerpo se van a reproducir así por mitosis. Y estas que son células sexuales se van a reproducir por meiosis. ¿Listo? Entonces, esos serían los dos tipos de reproducción celular, la mitosis y la meiosis. Entonces, acá como tenemos células iguales, entonces acá ya está formada esta célula grande, ¿cierto? Entonces, esta célula grande ya está con 46 cromosomas, entonces, ¿qué es lo que hace? Esa célula se va a dividir en 2, luego en 4, luego en 8, ¿listo? Luego en 16, luego en 32, luego en 64 y así sucesivamente. Y entonces este tipo de reproducción, entonces aquí para que salgan estos dos individuos tiene que ser por meiosis, pero todo el proceso de crecimiento de este nuevo ser vivo se da por mitosis. ¿Por qué? Porque tiene que duplicar ese material hereditario y todas tienen que ser idénticas de información a esta. Entonces acá tendríamos 46 cromosomas. Aquí tenemos 46, acá cada una tiene 46 cromosomas, acá cada una va a tener 46 cromosomas, acá las 16 van a tener 46 cromosomas, las 32 van a tener 46 cromosomas y las 64 van a tener 46 cromosomas, y si seguimos creciendo así hasta donde están ustedes o yo, todas nuestras células de nuestro cuerpo siempre van a tener 46 cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que hace esa célula? Esa célula, entonces acá está la célula. La célula dice, me voy a reproducir. Entonces, si tiene 46 cromosomas metidos acá, tiene que duplicarlos. Entonces, ¿a cuántas tiene que formar? Tiene que duplicar, entonces tiene que haber 46 y 46, 92. Tiene que duplicarlo a 92 cromosomas y eso lo va a dividir en dos células hijas y las de resultados van a ser dos células de ¿cuántos? De 46 cromosomas. Entonces, ese es el proceso que hace siempre la célula para reproducirse. Primero tiene que duplicar su material hereditario para podérselo heredar a las células hijas. Entonces, esta célula duplicó ese material, tiene 92 cromosomas, y luego se va a dividir en dos células hijas, cada una con 46 cromosomas. ¿Listo? Entonces, este proceso de mitosis es el que vamos a ver en estos días. ¿Listo? De este lado. ¿Sí quedó entendido o no? Chicos, ¿listo? Señor. Pues todas nuestras células se tienen que reproducir y todas las células somáticas tienen que tener la carga completa, ¿listo? Las únicas células que no van a tener esa carga completa van a ser el óvulo y el espermatozoide, porque estas dos células necesitan tener la mitad. Entonces, digamos que tal este tuviera 46 y este 46, seríamos otra especie con 92 cromosomas, ¿cierto? Entonces, se tiene que mantener el número de cromosomas. Entonces, no hay una duplicación del material, así como en este caso de la mitosis, sino se va a reducir el material a la mitad.
¿cierto? Porque a la mitad, para que cuando se una con el espermatozoide de la otra persona con la que voy a tener un hijo, se revuelva la información hereditaria mía con la de mi esposo y se una y dé como resultado mi hijo. ¿Listo? Entonces, por eso es la diferencia dentro de estos dos tipos de células. Células somáticas, todas las células de mi cuerpo, y células sexuales, todas las células de reproducción, ¿listo? O sea, los gametos, óvulo y espermatozoide, y si hablamos de una planta sería el polen y el ovario, ¿listo? Con los ovocitos. Me devuelvo a la presentación. Entonces vamos a ver unos diferentes tipos de reproducción de las células. Tengamos en cuenta que para este proceso, ya sea este el de bipartición, este de gemación o este de esporulación, independientemente de eso, la célula tiene que duplicar la información que está dentro del núcleo, o sea, la información hereditaria. Entonces, si esta célula, esta bacteria tiene 5 cromosomas, lo tiene que duplicar a 10, ¿cierto? Para que las células hijas cada una quede con 5 cromosomas y 5 cromosomas y sean totalmente idénticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la bipartición? La bipartición es cuando una célula madre, o sea, una célula que ya creció y tomó la decisión de ser mamá, por eso se llama célula madre. Esa célula madre, cuando ya creció y está lista para dividirse, se va a dividir en 2 células iguales. Entonces, simplemente duplica material hereditario y se parte en 2. Tenemos que el resultado son 2 células hijas idénticas a la célula que la originó. Recordemos que de ahí también parte lo de la teoría celular que habíamos visto en la clase anterior, que decía que toda célula proviene de otra célula, ¿cierto? Ella no va a aparecer de la nada, tiene que originarse de otra célula que le va a transmitir toda su información hereditaria. Entonces, este tipo de reproducción, de bipartición o división simple, es típica de las bacterias y ellas todo el tiempo se están dividiendo rápidamente de esa manera. En cuestión de 1 hora ya se ha dividido 2, 3 veces, entonces ese ciclo reproductivo es bastante rápido, ¿listo? Luego tenemos la gemación. No sé si ustedes se vieron la película de Hombres de Negro, Men in Black. ¿Sí se vieron esa película? Sí, profe, yo sí me la vi. ¿Sí se vieron que Johnny Knoxville le sale aquí como un Johnny Knoxville chiquito? Que le sale aquí una cabecita. Es como si yo fuera Claudia y aquí me empezara a salir un chichoncito y este chichoncito fuera creciendo y ya no fuera un chichoncito sino una mini Claudia. Entonces esa mini Claudia va a seguir creciendo hasta determinado tamaño, pero es una copia idéntica mía, es una Claudia chiquita. Entonces Claudita chiquita llega hasta cierto tamaño y se va a quitar de mi hombro y se va a caer y va a crecer y va a salir otra Claudia totalmente idéntica a mí. Eso sería más o menos el proceso de gemación. Entonces tenemos la célula. La célula tiene que duplicar primero el material hereditario. Entonces, si tiene 15 cromosomas, ¿cuántos tiene que duplicar? ¿A cuántos? Si tiene 15, ¿cuántos tendría que duplicar? Duplicar es multiplicar por 2. Entonces, ¿cuántos tiene que tener para poderse reproducir? 30. 30, muy bien. Entonces, si esta célula de acá tiene 15 cromosomas, tiene que primero duplicar esos 15 cromosomas para que queden 30. Entonces, esta información hereditaria va a quedar en esta célula y le va a compartir la que duplicó a la yemita. Entonces, empieza a formar ese chichoncito, va creciendo y luego se va a separar. Y va a crecer y va a quedar igual a la célula madre. Señor. ¿Y lo de Claudita pequeña sí sería posible? En Clauditas y en humanos no. Eso es típico de algunas bacterias y algunos hongos unicelulares como la levadura.
como la cerveza, la levadura que le echan a la cerveza, la levadura que le echan al pan. ¿No se han dado cuenta que uno compra un sobrecito de levadura y uno lo mete en agua con azúcar y que esté calientico y se reproduce por montón, y eso es lo que hace que nuestro pan quede así rico y esponjoso, y las tortas? Entonces, es un tipo de reproducción bastante rápido y es por esa gemación, ¿listo? Entonces, estos tipos que están acá de reproducción, yo les hago el ejemplo aquí de mi chichoncito en el hombro de Claudita, pero es para que ustedes lo entiendan, pero solo se lleva a cabo en seres unicelulares, ¿listo? Todo esto es en seres unicelulares, ¿listo? Solamente que es como para que me entiendan, ¿listo? ¿Sí queda claro esa parte? No es que Claudita vaya a tener acá un mini Claudita. Sí, señora, Sí, estoy profe. participando. Porque yo me reproduzco sexualmente porque soy humana. Yo no me puedo reproducir asexualmente, ¿listo? A menos de que me hagan un clon. Bueno, la siguiente, entonces se llama esporulación. Entonces, ¿qué es eso? Es este núcleo tiene que sacar muchas copias, no una copia. Este ya es un proceso de reproducción más amplio y grande porque tiene que trabajar mucho ese núcleo para poderse reproducir. Entonces, este núcleo, aquí tenemos un núcleo y aquí ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Dejan entrar a la persona, por favor? Entonces, este núcleo, si digamos tiene 2 cromosomas nomás y va a originar 13, entonces 2 por 13, 26. Tiene que duplicarse 13 veces para formar todos estos mini núcleos. ¿Listo? Entonces, esta es diferente a estas porque aquí no se va a originar solo una célula hija, sino que se van a producir muchas células hijas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este núcleo se va a multiplicar muchas veces, se tiene que reproducir muchas veces, entonces esta célula tiene que trabajar mucho tiempo y se va a demorar más tiempo que estos otros dos tipos de reproducción, porque tiene que duplicarse muchas veces ese material. Ya cuando la célula dice, ya reproduje muchas veces mi núcleo, lo que va a hacer es mandar información, como lo vimos la vez pasada en el núcleo, que el núcleo tiene dentro de los cromosomas la información de qué debe hacer, ¿cierto? Entonces tiene que ir allá a la enciclopedia y buscar cómo hacer la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mandar construir muchas membranas celulares. ¿Para qué? Para rodear cada uno de estos mini núcleos. Todos estos núcleos los tiene que rodear de una membrana celular y de un fragmento del citoplasma. Y de paso, no es que solo vaya el núcleo y el citoplasma, sino también van organelos celulares pequeñitos que ahí no podemos ver. Entonces, ya cuando el núcleo, todos estos núcleos hicieron la tarea de hacer su propia membrana celular, entonces esta célula ya queda sin función y se va a romper y va a explotar y va a mandar todas esas células hijas a que crezcan y que cada una vuelva y haga el proceso. Entonces, este tipo de reproducción es típico de algunos protozoos y de también algunos hongos. Entonces, se llama esporulación. ¿Por qué? Porque de un solo núcleo y de una sola célula se originan muchas otras células con las mismas características. ¿Cuál es la diferencia? Que estas son muy pequeñitas al lado de la célula madre, pero ya estando afuera pueden crecer y quedar igual a la célula madre. Entonces aquí ella hizo 13 copias de su información hereditaria a estas 13 células nuevas y son liberadas al medio ambiente. ¿Quedan claros estos 3 tipos de reproducción celular? La bipartición, que la célula se parte en 2 y origina 2 células totalmente idénticas. Gemación, que sale la yemita o el chichoncito, cuando ya está determinado tamaño, se separa y termina de crecer y queda igual a la célula madre. Entonces, de una célula se originan 2. En la esporulación tenemos una célula madre y muchas células hijas. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Será que Dime. me puedes repetir la segunda y la tercera? Para escribirlas, es que estoy ahí copiando. Entonces, la pues, primera se divide en dos. ¡Pum! Nos dividimos bipartición. en dos y quedamos iguales. Gemación es que sale el chichón o la yemita y crece hasta determinado tamaño, se separa y origina dos células hijas, una más grande y una más pequeña. Pero la pequeña tiene la capacidad de crecer. Y la esporulación es cuando una célula madre produce muchos núcleos, esos núcleos se rodean de membrana y luego explota y libera a todas las células bebés. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, estoy copiando ahí pues para. Listo, con gusto. ¿Entendida esa parte? Entonces pasamos Sí, a la señora. siguiente. Entonces, esta parte era en células y ahora vamos a verla en animales. Entonces, en animales también ocurre la gemación, lo que yo les decía, pero en unos animales que no son evolucionados como nosotros. Entonces, esa gemación ocurre en las hidras, como esta, en los poríferos, o sea, en los corales, y en las anémonas. ¿Ustedes sí conocen una anémona? ¿Sí saben cuál es esa? ¿Cuáles son las anémonas? ¿No? ¿Ustedes se vieron la película de Nemo? Sí, no es las cositas así como del agua esas, ¿no? Así, las que tienen como unos deditos así. Ajá. Las anémonas es a donde vive el pez payaso, donde vivía Merlín, el papá de Nemo. Como que corales. Es que los corales son duros en forma de piedra y la anémona es blandita porque es familiar de la medusa. Y es urticante, por eso es que el único ser vivo que puede vivir al lado de las anémonas y vivir entre las anémonas es el pez payaso. ¿Por qué? Porque el pez payaso tiene una cubierta en su cuerpo que lo protege de ese veneno que tiene la anémona y las medusas. ¿Sí se acuerdan que cuando Merlín y Dory estaban buscando a Nemo, pasaron por un lugar lleno de medusas? Y que se pusieron a saltar encima y que Dory quedó herida y a Merlín no le pasó nada. Ah, entonces fue por las capas. Sí, profe. Es por la piel que tienen los peces payaso, que permite que no sean tóxicas las medusas y las anémonas, porque son primas hermanas gemelas. ¿Listo? Entonces, ese tipo de individuos, como los poríferos, que son los corales, que son sólidos por fuera, pero tienen unos seres vivos chiquiticos allá viviendo adentro, las hidras y las anémonas se van a reproducir así, por yemitas. Entonces aquí le va a salir primero un chichoncito, el chichoncito va a crecer más, las yemitas le van a salir los tentáculos y luego se separa de acá y forma otro individuo nuevo. ¿Listo? Entonces, igual, pero solo ocurre en esos individuos nomás. Otro tipo de reproducción en animales asexualmente es la fragmentación. ¿Qué quiere decir esa fragmentación? Que si yo corto una planaria es como este animalito, pero es así, ¿sí ven mi uña? Es así de ese tamaño y es acuático, ¿listo? Es un gusano plano, no sé si lo hayan visto en los ríos o en una quebradita, porque no están en otros lados. ¿Listo? Entonces, ese tipo de gusano plano, si yo lo corto de esta manera como está cortadito acá, y tiene acá su cerebro y tiene un cordón nervioso. Entonces, si yo lo corto de esta manera y en cada fragmento queda un pedazo de cordón nervioso, cada pedacito de este ser vivo, de esta planaria, va a tener la capacidad de originar un nuevo ser vivo. Entonces, ¿qué tal a mí me partieran en dos y entonces así como en la película de Unidos, entonces quedo en las piernas y de la cintura para arriba? Entonces de la cintura para arriba me van a nacer las piernas y a las piernas les van a nacer el tronco hacia arriba. Entonces, pues en nosotros eso no va a pasar, ¿sí? Nos parten en dos y hasta ahí fuimos. Entonces, este tipo de reproducción es típico de esos gusanos. También ocurre en parte en las lombrices. No sé si ustedes han visto las lombrices de tierra cuando llueve mucho, que salen muchas. Y Ah, uno a sí. veces, y hay gente que pasa caminando y las parte por la mitad. En la parte donde queda el cerebro tiene la capacidad de regenerar la cola,
pero de la cola hacia arriba no es capaz de regenerarla. Entonces, sí se mueve, pero tiene la capacidad de reproducirse nuevamente, pero solo la parte de arriba. Entonces sería una parte de regeneración, o sea, de la siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es regeneración? Es cuando se mutila un ser vivo y de ese fragmento se va a originar un nuevo ser vivo y ese que se le quitó le va a empezar a volver a salir otra vez. Entonces aquí tenemos nuestra estrella de mar. A la estrella de mar le vamos a quitar una patica y con el tiempo la patica le va a seguir creciendo, ¿listo? Y va a quedar otra vez completa. Y a este fragmento le van a empezar a salir las otras 4 partes de la estrella de mar. ¿Listo? Entonces, esta parte de regeneración no es como en El Increíble Hombre Araña, si han visto que él qué pena, yo meto aquí todas las películas, ¿sí se nota que me gusta el cine? Y a todos nos Entonces, ¿sí se acuerdan de que hay el doctor que no tiene el bracito? Entonces él comienza a experimentar con estos seres vivos que sí tienen ese proceso de regeneración. Y como ya no puede experimentar, empieza a inyectarse él, ¿cierto? Y le sale una garra como de un ratón. Sí, Ah, la lagartija, ¿no es sí, esa? eso como de lagartija, sí era de lagartija. Entonces, eso es. Entonces, nosotros no tenemos este proceso de regeneración de que si nos amputan una pierna o un brazo, nosotros le va a volver a salir. En nosotros no. Nosotros sí tenemos unos procesos de regeneración, pero más sencillos. Como cuando yo me caigo y me rompo la rodilla, ¿cierto? Me abro la piel y tengo una raspadura. Ahí empieza a haber un proceso de regeneración porque llega primero la sangre, llega y coagula la sangre, ¿cierto? Llega el antígeno coagulante y se forma la costra para que yo no me desangre, ¿cierto? Después de que yo tengo mi costra ya hecha, ¿sí se han dado cuenta que empieza a salir como un líquido transparentoso? Esos son las plaquetas. Entonces, ¿para qué es? Para proteger de que no vaya a entrar ninguna bacteria o virus a nuestro cuerpo por esa herida. Entonces, la costra se forma de sangre coagulada más plasma, que es esa agüita transparente. Y mientras que está hecho ese parche ahí encima, sus células de su piel se empiezan a reproducir. Y cuando ya se les cae la costrica, ustedes se dan cuenta que tienen la piel como más rosadita y delgadita, ¿cierto? Pero a medida que van pasando los días, esas células se van regenerando y ya queda una cicatriz, pero más chiquita, y ya no se ve tanta la piel delgada, ¿listo? Entonces ese sería un proceso de regeneración en nuestro cuerpo, ¿listo? Pero no podemos regenerar estructuras completas. ¿Sí queda claro eso? Sí, señora. Bueno, después tenemos la parte de genogénesis, que es una reproducción de tipo asexual. Pero tiene que haber unas células sexuales definidas, como por ejemplo en las abejas. La abeja reina, un huevo fecundado de una abeja reina puede originar abejas obreras y abejas reinas. Y los huevos que no son fecundados sí van a dar como resultado otras abejas que van a ser los zánganos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ¿la qué? No es necesario fecundar el huevo para originar un nuevo ser. Por eso sería asexual. Esta parte sería sexual y esta no fecundado sería asexual y originaría los zánganos. Listo. También las plantas se reproducen de manera asexual, no necesariamente con las estructuras de la flor, que son las estructuras reproductivas, con ayuda de las abejitas, de los murciélagos, de los pájaros, no. También hay reproducción asexual en las plantas y las abuelitas son las expertas en esos procesos de reproducción asexual. Cuando ellas van de visita a algún lado y dicen, ay, tan bonita esa mata, me regala un piecito. Y ustedes saben que ellas se llevan dizque un piecito y es una ramita y va y la entierran y le sale una nueva planta, ¿cierto? Sí, señora. Oye, profe, creo que se están como yendo los asistentes porque teníamos como que 14 y ahora hay 13. Bueno, 12. Porque Sí, bueno, yo cumplo con hacer mi clase.
¿Deje de Está- compartir o se está compartiendo? No, tú ahí, pues tu cara sigue ahí, pero no sé si tú has estado compartiendo como una pantallita y Ya, como... Ah, ahorita sí. ya, ahora sí. Entonces, la reproducción asexual en plantas, entonces es expertas las abuelitas. O sea, yo tengo una abuelita, las dos son expertas en eso. Cambio yo sí no, pero bueno, yo sí para explicarles. Entonces, eh, primero tenemos los estolones. ¿Qué son los estolones? Que yo tomo una rama de una planta. Dejan ingresar, por favor. Entonces tomo una rama de una planta y la voy a enterrar bajo tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas al estar en contacto con el suelo van a empezar a desarrollar raíces, ¿listo? Y este tipo de reproducción es típica de las fresas, entonces las fresas siempre van a estar así. Y otra planta que yo desde niña era feliz arrancándola, el pasto, que uno arranca, no pasto ese cortico del que hay en los parques, sino ese pasto alto, entonces que es como así alto, que uno arranca una rama y jala acá y termina saliendo un pedazo por allá 50 centímetros. Entonces, ese tipo él se va extendiendo y se va enterrando y queda como una malla, porque uno jala un pedazo y se va desprendiendo de ahí para allá, pero no es así pegadito, sino es bastante lejos. Entonces, esta rama yo la entierro aquí a 50 centímetros y aquí va a crecer raíz. Más adelante esta planta va a crecer, entonces le entierro una rama más adelante y ahí va a crecer otra, le entierro una rama y ahí va a salir otra, ¿listo? Entonces por eso ese pasto es como una enredadera, pero está anclada en diferentes puntos en el suelo. Otro tipo de reproducción asexual son los tubérculos. ¿Cuál? La papa, la yuca, la papa criolla. Entonces, cuando a la mamá se le queda una papa metida en el canasto o en la nevera y se le olvida, esa papa empieza, en los ojitos empieza a salirle como una raicita, ¿sí se han dado cuenta? Entonces, Y esa papa sirve como semilla porque tiene muchas reservas nutritivas dentro de la papa, entonces ella empieza a reproducirse y entonces le salen esos ojitos y empieza a crecer la raíz. Si yo siembro una papa, voy a tener una mata de papas en mi casa. Entonces, si ustedes quieren cultivar papas en su casa hecha por ustedes mismos, solo que siembren una papita o dos papitas en una matera y ahí les va a crecer la planta. Entonces, no necesitamos reproducir sexualmente esa planta, sino simplemente sembrar la papita o la yuquita, ¿listo? Otro es los rizomas. Los rizomas son unos tallos súper gruesos que son con raíces que están en el suelo, estilo el jengibre. Entonces, a medida que va creciendo esa raíz gruesa y le van saliendo más raícitas en determinadas yemas, forma unos brotes en donde se va a originar la planta. Entonces, aquí tenemos nuestro jengibre y acá está la planta, está creciendo y más adelante en una yemita va a empezar a salir otra planta de jengibre. Y la última es los bulbos, que es como el ajo y la cebolla, que también los podemos sembrar en nuestra casa y tener una mata de ajos y de cebollas. Entonces esos tallos subterráneos le van a proveer una nueva planta. ¿Listo? Cuando dejamos también mucho tiempo una cebolla o un ajo en la nevera o en el canasto de las papas, también le empiezan a salir estas raíces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? yo no. Todo ¿Por está qué muy les, bien en la por qué casa. les sirve los piecitos a las abuelitas? ¿Qué es lo que cogen ellos? Si se han dado cuenta que las plantas tienen aquí como unas yemitas, que ahí es a donde va a salir la nueva ramita. Lo que ellas cogen son esas yemas. ¿Para qué? Para que dentro del tallito que ellas llevan para su casa para sembrarlo, en la parte de abajo si está en contacto con la tierra, automáticamente van a nacer las raíces y como tiene yemita, entonces ahí sí se puede empezar a reproducir la planta, ¿listo? Si llevan un pedacito de palo sin yemitas, sí grave. Pero en eso son expertas las abuelitas en mirar un buen piecito para ir a sembrarlo en la casa.
Seguimos. Entonces, esta sería la parte de reproducción asexual en células, en animales y en plantas. Ahora vamos a ver en sí cómo se reproducen nuestras células. Las células de nuestro cuerpo, todas las células somáticas, ¿listo? Van a llevar a cabo un ciclo de vida que se llama el ciclo celular. Ese ciclo celular inicia con una célula recién nacida, o sea, como la de arriba, que una célula dio origen a 2 nuevas células hijas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a estar en 2 etapas, ¿listo? Todo este proceso va a durar 2 etapas. La mayoría del proceso va a estar en este, y este pedacito chiquito va a ser el final. Entonces, el pedazo más grande, todo este recorrido, el amarillo, se llama la interfase, ¿listo? Y después sigue la división celular o la fase M. Entonces, este ciclo celular, todas las células, la mayoría del tiempo se encuentran en la interfase. Entonces, tenemos que quizá nació una celulita. Entonces, en la primera fase, en la fase G1, la célula va a crecer, lo que yo les decía, así como ustedes. Si ustedes fueran una célula, ustedes estarían en fase G1, que están en un periodo de crecimiento, ¿cierto? Todos están en fase G1, yo ya no. Yo ya estoy en una fase más adelante. Pero si ustedes fueran celulitas, todos estarían en la fase G1 porque es el periodo en el que la célula tiene que crecer porque ella nace muy chiquita y tiene que quedar establecida. Qué pena, un segundo. 1:59. ¿Me permiten un segundito, por favor? Ya vuelvo, un minuto. Sí, señora. Ya volví. Entonces, ay, ¿qué hice? Y vamos acá. Listo, ahí ya lo ven. Pues el decosito de ciclo celular. Sí, ay. No, pero espérense, lo dejo de compartir así porque no se ve todo lo de aquí abajo. Así sí. Listo. Entonces, aquí la célula está creciendo. Cuando ya creció y está en el tamaño adecuado, o sea, si ustedes siguen creciendo hasta más de los 15 que ya tienen un desarrollo sexual, ya si lo deciden pueden llevar a cabo la siguiente fase, que es la de prepararse para reproducirse, pero yo no creo que vayan a reproducirse tan rápido. Ni es aconsejable porque eso lleva consecuencias en su cuerpo por ser tan pequeño y no estar bien desarrollado, ¿listo? La edad ideal para tener un hijo es de los 24 a los 30 años. Entonces, por favor, no queden embarazados tan jóvenes. Entonces, esta célula ya en la fase G1 ya creció lo suficiente y entra en esta fase, en la fase S. Ella ya toma la decisión de que se quiere reproducir. Entonces, cuando la célula dice, yo ya me quiero reproducir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a sintetizar el ADN. ¿Y qué es sintetizar el ADN? Duplicar la información que hay acá. Entonces, ya les había dicho que la célula siempre para poderse reproducir tiene que duplicar la información hereditaria para que las células hijas la reciban, ¿listo? Entonces, en la fase S, la célula se va a dedicar a eso. Entonces, se dedica exclusivamente a eso, a reproducir esa información hereditaria. Y también no es solo reproducir la información hereditaria, se tiene que preparar para poderse dividir. Entonces entra en la fase G2, en donde la célula ya está más grande, porque si yo me voy a reproducir igual que cuando mi mamá se embaraza, su barriga crece y su cuerpo crece porque está albergando algo adentro. Entonces lo mismo pasa en la célula. La célula para poderse reproducir, si tiene
si tiene 50 mitocondrias, la célula hija tiene que tener 100 mitocondrias. Si tiene 5 vacuolas, entonces tiene que hacer el doble, 10 vacuolas. Si tiene 200 ribosomas, entonces tiene que tener 400 ribosomas. ¿Listo? Y así con todas las estructuras que hay adentro, porque qué tal una célula con ribosomas y la otra no, entonces una podría sintetizar cosas y la otra no, entonces una célula sí serviría y la otra no. ¿Listo? Entonces, la célula en esa fase G2 tiene que seguir creciendo y preparándose para el momento de dividirse. ¿Listo? Cuando ella ya está totalmente lista, entonces va a entrar en la segunda fase, que es la fase M, que es la mitosis y la citocinesis. La mitosis es repartir el material hereditario. Y la citocinesis, como dice cito, es de citoplasma, ¿cierto? Y la citocinesis es dividir el citoplasma. Entonces la mitosis, dividir el núcleo en partes iguales. Y la citocinesis, dividir el citoplasma en partes iguales. Entonces aquí pasamos a la siguiente. Entonces aquí hay un resumencito. Entonces en la fase G1 se activan la síntesis de proteínas, aumenta el tamaño, el número de enzimas, los ribosomas porque son los que hacen todo el proceso que indica el núcleo. Se forman los microtúbulos y filamentos, se forman muchas cosas. En la fase G0 es una etapa en la que entran algunas células después de que entran en la G1, después de que crecen, ellas se estancan en una G0, pero no es todas, son algunas. ¿Qué células entran en una etapa G0? Como por ejemplo nuestras neuronas. Cada vez que ustedes se dan un golpe en la cabeza, van matando sus neuronas. Entonces, entre menos se golpeen la cabeza y entre menos los haya dejado caer la mamá de la cama cuando eran chiquitos, más inteligentes van a ser. ¿Por qué? Porque cada golpe que le damos a nuestro cerebro, cada vez que consumimos drogas, cada vez que consumimos alcohol, cada vez que incluimos cosas tóxicas para nuestro cuerpo, las perjudicadas son nuestras neuronas. Entonces, nuestro cerebro empieza a funcionar mal. Y ellas no se van a reproducir nuevamente. Esas células entran en una etapa de G0. ¿Qué otras células entran por un tiempo en etapas de G0? Por ejemplo, los glóbulos rojos. La clase pasada yo les decía que las células de nuestra sangre son renovadas cada 7 días. Entonces, todos los días estamos produciendo células de los glóbulos rojos de nuestro cuerpo, pero hay unas que duran 7 días, entonces los glóbulos que se producieron hoy viernes, el viernes de la otra semana ya no van a existir. Los que se producieron el sábado sí alcanzan a estar vivos el viernes, los que se hagan el lunes, el martes sí van a estar vivos, entonces ellos se van renovando, pero entran en esa fase G0 mientras están funcionando y mientras es su periodo de vida. Y después se mueren, ¿listo? Ellos no van a pasar a las fases S ni G2. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se producen en nuestros huesos. ¿En qué huesos? En los huesos del fémur en las piernas, que es el hueso más grande de nuestro cuerpo, y en la médula espinal. Entonces allá tenemos un proceso que se llama la hematopoiesis. Y con la hematopoiesis se producen las células de la sangre. Entonces nuestros glóbulos rojos entran en fase G0 y no se vuelven a reproducir. Simplemente duran 7 días, se mueren y vienen otras células. Y si se acuerdan la clase pasada que yo les dicen que había fagocitosis, que una célula se come a otra o un objeto para comérselo. Entonces hay células en nuestra sangre que son fagocitarias y se van a comer esos glóbulos rojos muertos y todas las células muertas de nuestro cuerpo. Se las van a comer. ¿Listo? Entonces los glóbulos rojos y las neuronas entran siempre en fase G0 y no pasan de ahí. Entonces en la fase S, entonces se va a duplicar el ADN. Y en la fase G2, pues se va a preparar la célula para poderse dividir. Y ahora vamos a entrar en mitosis. Entonces, a mí cuando chiquita siempre me enseñaron esto, como
con la manito, así. Interprometanatelo. Entonces, interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, todos son fases, pero van siempre en orden. Primero va la interfase, luego va la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, tenemos que la mitosis, yo ya les había dicho ahorita que era, ¿me permiten un momento, por favor? Que es el profesor Carlos Cáceres. ¿Aló? Hola, Carlitos. Bien, ¿y tú? Ya, qué pena, era el profe Carlitos Cáceres. ¿Sí les dicta clase a ustedes? Listo. Pues yo no me acuerdo. No, no, en sexto no. Entonces, lo que les venía diciendo, siempre me lo enseñaron como interprometanatelo y inténtenselo aprender de esa manera. Es una manera fácil. Apréndanse de corrido. Interprometanatelo, repítanlo muchas veces. Este proceso ustedes lo van a ver varias veces en el bachillerato. Para entrar a la Universidad Nacional les va a salir esas preguntas. En el ICFES también, si van a hacer concursos de aquí en Colombia, siempre aparece este tema tan bonito de la reproducción de las células. Entonces, por favor, siempre acuérdense el orden. Esa pregunta les va a salir en la evaluación, entonces que se la sepan. Y ustedes digan, ah, ya me acordé, interprometanatelo. Y ya se la saben. Dicen, ah, la de la mitad, ah, metafase. ¿Listo? Entonces, traten de aprendérselas así, que es muy sencillo. Entonces, este modelito lo hice yo y es una de las tareas que tienen que hacer. Entonces, vamos a empezar. Entonces, la interfase, entonces ya como lo vimos en el ciclo celular, es la etapa de crecimiento de la célula, de duplicación del material hereditario y se empieza a desaparecer la membrana nuclear. ¿Listo? Acá en la interfase. ¿Por qué se tiene que desaparecer la membrana nuclear? Para que quede libre el material hereditario ya duplicado en el citoplasma y se pueda movilizar. Porque yo tengo que mover esos cromosomas dentro del citoplasma, al igual que todos los organelos presentes en ella, para poder dividir la célula en dos y que sea equitativo. Si este proceso no se lleva adecuadamente y queda un cromosoma más acá y uno menos al otro lado, puede generar mutaciones en las células. Si esto no ocurre en la mitosis, sino en la meiosis, es aún más grave porque en la meiosis un cromosoma de más o un cromosoma de menos puede dar diferentes enfermedades hereditarias. Por ejemplo, si conocen a los niños con síndrome de Down, ¿sí los conocen? No, Sí, profe. Que les dicen mal dicho los niños mongólicos, ¿sí los han escuchado? Ese es el síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la célula como se reproduce de esta manera y la meiosis es muy similar a esto, queda un cromosoma más acá y uno menos acá. Entonces, si un óvulo con 22 cromosomas se une con un espermatozoide BB23, entonces ya va a haber un cromosoma de más o uno de menos y va a dar como resultado una enfermedad de ese tipo. ¿Listo?
Entonces, por eso es tan importante que siempre se lleven a cabo bien estos procesos de división equitativa del material hereditario para que las células se puedan reproducir bien y no tengan efectos a futuro. ¿Qué puede afectar de que se dividan dispareja los cromosomas en la mitosis o en la meiosis, que es el de las células sexuales? Cuando una mamita está en embarazo, ¿se han visto que en todo lado en los hospitales hay letreros que dicen que si usted cree que está embarazado, no se tome la radiografía o infórmele al técnico de rayos X? Porque los rayos X y algunos medicamentos y algunas sustancias son tóxicas para nuestras células y hacen que este proceso no se lleve bien y no sea equitativo de partir por toda la mitad del material hereditario, sino que se vayan fragmentos más para un lado que para el otro y ya hay mutaciones. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, cuando vayan a ser mamás o ustedes vayan a ser esposos, por favor, tener cuidado de eso de que si creen que su novia o su esposa va a estar en embarazo, o ustedes niñas creen que van a estar en embarazo y van a hacer unos rayos X, es una de las consecuencias de mutaciones en nuestras células. ¿Listo? Entonces, en la interfase decíamos entonces que va a desaparecer la membrana nuclear, ya está duplicado el material hereditario para quedar libre nadando dentro del citoplasma de nuestra célula. ¿Por qué aparece solo estos dibujos así? Por lo que es lo que se ve en el proceso de mitosis si nosotros lo viéramos en el microscopio. Los otros organelos son tan chiquiticos que uno no los puede ver. ¿Listo? Acá en la profase ya los cromosomas ya están totalmente condensados. O sea, ya la hebra de ADN no está suelta como acá, sino está condensado en forma de cromosomas. Se forman estos punticos que son los centriolos y se forman estas hebritas. Estas hebritas se llaman el uso mitótico. ¿Qué hacen esas fibritas y estos centriolos? Son como una caña de pescar. ¿Se han visto que uno bota una caña de pescar y hace así, tiene un hilo y uno empieza a enrollarse y uno pesca algo? Entonces, estas fibras lo que van a hacer es coger a los pescados, que los pescados que son los cromosomas, los tienen que agarrar y pescarlos para poderlos acomodar y distribuirlos equitativamente. Entonces, estos centriolos y estos usos mitóticos o cañitas de pescar, como les llamo yo, van a capturar a estos cromosomas para poderlos alinear. Y entonces ya entramos en la siguiente fase, que es la metafase. En la metafase, como lo dice su nombre, meta es la mitad de la célula. Entonces, los cromosomas, con ayuda del uso mitótico y los centriolos, se van a ubicar en toda la mitad de la célula, ¿listo? En toda la mitad. Si están ubicados en la mitad, si están aquí revueltos, usted dice es la profase. Si no se ven los cromosomas, usted ya sabe y dice, ah, es la interfase. Pero si los cromosomas están ubicados en toda la mitad, vamos a decir que es la metafase, ¿listo? La siguiente fase es la anafase, que es cuando la célula ya está más grande. Entonces, por eso acá se ve más grande nuestra célula. ¿Y qué es lo que pasa? Estos centriolos con el uso mitótico, es decir, con las cañitas de pescar, entonces van a empezar a enrollarse y van a empezar a separar el material hereditario. Entonces, en la anafase se ve cómo se van jalando los cromosomas a cada uno de los polos de la célula, ¿listo? Entonces, ahí ya estamos dividiendo de manera equitativa nuestro material hereditario. ¿Quién lo hace? El uso mitótico y el centriolo haciendo como la caña de pescar, acortando el nylon y acortando esos usos para separar el material hereditario. Y luego entramos en la telofase. Entonces, en la telofase, la célula ya, la membrana celular, como habíamos visto en la clase pasada, es plástica, entonces se empieza a estrangular, o sea, como a empezarse a dividir. Ya está separado el material hereditario, entonces se empieza a descondensar, o sea, se empieza a desarmar, empieza a aparecer la membrana nuclear y
por último, cuando ya se está formando esta membrana nuclear, pasa a citocinesis, que es cuando las células se rompen definitivo en dos, o sea, se divide el citoplasma, quedan los centriolos y desaparecen las cañas de pescar o el uso mitótico. Y empieza a aparecer el nucleolo. Y ya está más formada la membrana nuclear y de esa manera se originaron dos células. Entonces, interfase, sigue la profase, metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Entendida esta parte? Dime. Profe, ¿Sí entendieron cómo se divide la célula? Entonces, todas las células para dividirse hacen este proceso. Pero todas las células del cuerpo, no hemos hablado de las sexuales, esa es la meiosis, pero es muy parecida. ¿Saben cuál es la diferencia con la meiosis? Que se lleva a cabo 2 veces este mismo proceso. Entonces hay profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis. Y después hay profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis 2. ¿Y cuál es el resultado? Que las células no son idénticas, sino la de la última división tiene la mitad de la información hereditaria, porque va a originar espermatozoides o óvulos, ¿listo? Pero por lo general es así como está acá. Tiene un micrófono abiertico. Ahora, ¿cuál es la función e importancia de la mitosis? ¿Me cierran ese micrófono, por favor? ¿Quién es? Ay, ya lo cerraron. Listo. Entonces, la función y la importancia de la mitosis es la siguiente. Primero, para el desarrollo. Entonces, para el desarrollo embrionario de cualquier ser vivo, ya sea de reproducción sexual, ya sean las plantas o los animales o el humano, va a haber un desarrollo sucesivo de divisiones celulares que van a dar como origen el individuo. Entonces acá tenemos nuestro óvulo y nuestro espermatozoide va a formar el cigoto. Ese cigoto se va a dividir en 2, luego en 4, 8, 16, luego va a formar el blastocisto y ya va a ir formando el feto y ese feto cada vez va a ir creciendo y origina el individuo. ¿Listo? Entonces permite el desarrollo de esos seres vivos. Y ahí también va incluido la siguiente, que es el crecimiento. Ya sea una planta, un animal, un hongo, todos vamos a tener un crecimiento. Una planta siempre va a crecer y si nosotros dejamos un árbol que viva 150 años, él va a seguir creciendo. ¿De qué depende el crecimiento de una planta? De los nutrientes que tenga aquí en el suelo, de la radiación solar, de la disponibilidad del agua, porque ella constantemente está haciendo el proceso de fotosíntesis, dándole alimento a sus partes de la planta, a toda la planta, y permitiendo que ella crezca. Entonces, si yo no talo el árbol, él sigue creciendo. Y nosotros, ustedes están en plena etapa de crecimiento. Ustedes están en etapa de crecimiento y les queda a las niñas por ahí un añito más y a los niños unos 2 o 3 añitos más de crecimiento. Pero de ahí ya no pasa, ¿listo? Digamos Claudia ya no crece. Claudia crece a lo ancho, pero sí come mucho, ¿no? Pero crecimiento no hay. ¿Ya acabaste? Listo, dame 5. Entonces, crecimiento ya no hay hasta determinado punto. Tenemos que la mitosis sirve para reparación y renovación de tejidos. Entonces, todo el tiempo nuestro cuerpo tiene que estar reparando y renovando todo lo que se va dañando. Entonces, nuestras células tienen un reloj biológico, ¿listo? Entonces, ese reloj biológico es que está dentro de ese ciclo celular, está permitiendo que se haga una reparación cuando yo me corto, cuando me caigo, cuando tengo una quemadura, mi cuerpo se está reparando, ¿listo? Se está renovando, pero
nuestras células también van envejeciendo, entonces ya dependiendo de la edad, ya esas células no se van a reproducir de la misma manera ni van a tener las mismas características que cuando tenía 20 años, o sea, mis células ya no se reproducen igual que a esa época. Sí hay renovación de tejidos, pero mis células cada vez están más cansaditas y no se reproducen de la misma manera. Lo mismo pasa con los abuelitos. El proceso de renovación y de reparación sí se está dando, pero aún cada vez más lento. Entonces, por eso es que nuestra piel ya no se ve tan joven, nos empiezan a salir las arruguitas. Digamos, yo que tengo mi fractura en mi pierna, mi hueso no se reparó tan bien como si yo tuviera la edad de ustedes. Entonces, esos tipos de renovación y de reparación sí se dan, pero cada vez van disminuyendo. ¿Listo? Hay también reparación y renovación de tejidos. No sé si ustedes han visto que cuando uno molesta a una iguana o unas lagartijas, ellas salen como mecanismo de defensa, como la cola les pesa tanto y es pura masa, ellas salen corriendo y dejan botada la cola. Entonces esa cola les empieza a salir nuevamente. Entonces ellas sí tienen regeneración de la cola. Y lo mismo los cangrejos, cuando nosotros molestamos a los cangrejos, ¿sí se han dado cuenta que uno tiene la tenaza muy grande de un lado y la otra chiquita? Y es por lo general que una ha crecido más y la otra no. Y es porque la de que está pequeñita quiere decir que la soltó y le está volviendo a crecer. Entonces ellos tienen la capacidad de soltar partes de su cuerpo y de renovarlas. Nosotros no tenemos esas habilidades. Pero ¿Listo? esos son algunos cangrejos, ¿no, profe? Y hay otros que nacen así. Ajá, pero hay unos que sí pueden reparar su tenacita. Y las iguanas y las lagartijas, si uno les quita la cola, vuelve y les sale. O ellas la botan por lo general porque se sienten como mecanismo de defensa, se sienten amenazadas. ¿Listo? Entonces acá yo ya había explicado hace un rato que se forma el coágulo, que llegan las plaquetas a defenderlo. Cuando yo me rompo un hueso, ese hueso a mí me enyesan y dejan quieta la zona o lo unen con una varillita, ¿cierto? Y unos tornillitos, pero que se forma un callo, que quiere decir que hay una sobreproducción de células óseas que van a cubrir ese fragmento de hueso para que quede estable. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes mecanismos de reparación y de renovación. Y ahora la tarea, pero les acuerdo que esta tarea la voy a publicar hasta la otra semana, no es la de esta semana. Entonces, ¿qué necesitamos de materiales? Una hoja, una cartulina, una caja de cereal, lo que tengan a disposición, no es comprar. Tienen que tener su cartuchera con colores o marcadores. Tienen que ir empezando a guardar desde ya 2 tubitos de cartón del rollo del papel higiénico. Tienen que tener su colbón y unas tijeras. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? De más o menos 1 centímetro de ancho vamos a empezar a cortar tiritas, ¿listo? Tiritas. Vamos a tomar varios aritos de los rollos. Y los vamos a ubicar de tal manera que nos queden los aritos de las células. Estos aritos de cartón de papel, del rollo de papel higiénico, van a representar la membrana celular, ¿listo? Entonces tenemos que recortar uno para la interfase, uno para la profase, interfase, metafase, anafase y telofase. O sea, ¿qué vamos a hacer lo que usted hizo, profe? Señora. O sea, que vamos a hacer lo mismo que usted hizo ahí, que nos mostró el cuadritito. Sí, aquí está el paso a paso. Entonces vamos a tener nuestros palitos, vamos a tener unos cerrados, que es para las primeras fases, y otros abiertos. Entonces los tenemos que cortar en la mitad, digamos en la anafase, que necesitamos una célula más grande, en la telofase, que son ya a punto de estrangularse. Y cuando ya tengamos nuestros aritos, ya como los vamos a poner, les vamos a aplicar colbón y los vamos a iniciar a pegar. Entonces aquí ya tenemos profase, inter, pro, meta, ana, telo y citocinesis. Y cuando yo ya tengo ubicados mis cartoncitos, si los ven aquí ya pegados los tubitos, de acuerdo a la forma de la célula,
Entonces con los marcadores voy a empezar a dibujar lo que va a ir adentro de las células, ¿listo? Y aquí a mí me faltó algo, que fue ponerle el nombre a cada fase. Pero yo se los puse por acá, aquí. Con el computador yo les puse los nombres. Pero en mi modelo a mí se me olvidó. Entonces acá yo ya lo tengo completo y ustedes se tienen que tomar